Bueno, saliendo un poco del tema anterior que estaba explicando que es insuficiencia cardíaca, hoy vamos a explicar lo que es hipertensión, pero de una manera diferente, de manera que sea una explicación sencilla, muy rápida, muy sencilla y cortita. Entonces, para entender lo que es la hipertensión, que es una enfermedad, vamos a hablar primero sobre la presión arterial, que nos suelen medir cuando vamos a las consultas médicas. La presión arterial, como podemos ver acá, mide la fuerza que se aplica sobre las paredes arteriales. Entonces acá tenemos dos palabras importantes, que nos está hablando de fuerza y de paredes. Que hay una fuerza en los vasos sanguíneos que está afectando a las paredes arteriales, y esta fuerza que afecta a las paredes arteriales aumenta, haciendo que estas paredes arteriales aumenten su tensión. Es por eso que la enfermedad se llama hipertensión. Hay un aumento de tensión en estas paredes de los vasos sanguíneos, porque esta fuerza que está siendo aplicada sobre estas paredes de los vasos sanguíneos ha aumentado. Ahora, la presión arterial tiene sus valores normales y son dos presiones las que se miden generalmente cuando uno va a la consulta médica, que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica normal es alrededor de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica normal es de 80 milímetros de mercurio. Más allá de entender a qué se refiere con presión sistólica y diastólica, es importante entender que cuando las presiones de ambas aumenta fuera de estos valores normales, los vasos sanguíneos van a sufrir este aumento de tensión en las paredes. ¿Por qué? Porque la fuerza que está haciendo de la sangre va a ser aumentada, ya sea cuando el corazón expulse la sangre hacia los vasos sanguíneos, la fuerza con la que expulse puede aumentar. ¿Esto qué significa? Que la presión sistólica aumenta, porque sístole significa que el corazón está expulsando la sangre hacia los vasos sanguíneos. Mientras que cuando la presión diastólica, que se refiere al hecho en que la sangre retorna al corazón, tiene que aumenta, ya sea por alguna patología, alguna enfermedad que esté causando su aumento. Cuando esta presión diastólica aumenta, entonces también la persona se dice que está sufriendo de una hipertensión. Entonces la hipertensión va a ser el aumento de la presión sistólica y la presión diastólica más allá de los valores normales, que es 120 y 80 milímetros de mercurio. ¿Y esto por qué? Porque hay una fuerza que se está excediendo en los vasos sanguíneos y que está afectando sus paredes, causando un aumento de tensión en estas paredes. Entonces, acá encontré una imagen bien bonita que nos está hablando sobre las causas de la hipertensión, aquellas que pueden ser modificables y aquellas que no llegan a ser las que no pueden ser modificables. Como podemos ver, en las no modificables tenemos las causas genéticas, la raza, el sexo, la edad, el embarazo y la menopausia, que pueden causar hipertensión. Pero algo importante es que cuando dentro de estas causas no modificables de hipertensión se puede actuar también mediante medicamentos que son muy útiles en estos casos. Y dentro de aquellas causas modificables que podemos cambiarlas nosotros mismos con nuestros mismos hábitos, están aquellas que son la dieta, la obesidad, el estrés, que aunque no lo creamos, el estrés causa hipertensión, alcohol, el café y el tabaco, que como podemos ver son causas que nosotros podemos modificar cambiando nuestros hábitos de vida. Ahora, si nos damos cuenta, dentro de estas causas de hipertensión está predominando dos factores importantes, que puede ser de carácter familiar, al ser genéticas, tener causas como la raza y causas genéticas. Y también existe una interacción, o sea, he visto que existe una interacción con los factores genéticos
y los factores ambientales que nos rodean a nosotros mismos, como puede ser que una persona tiene una causa no modificable como genética y tener, por ejemplo, estrés o sufrir de estrés o ser una persona que consume alcohol o café. Entonces, esta mezcla aumenta la posibilidad de que sufra hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que nuestra presión, si sufrimos de hipertensión, vuelva a los valores normales? Se puede hacer un control médico, donde se pueda controlar la presión arterial, y entonces el médico le avisa cada cuánto puede retornar para hacer el control, porque el control no se hace una sola vez. Realizar actividad física, como nos dicen, por lo menos media hora al día. Reducir el consumo de sal, sobre todo si es una persona que tiene una presión muy elevada. Tiene que reducir bastante el consumo de sal, tener una alimentación equilibrada, no solo frutas, no solo verduras, sino que consumir frutas, verduras y mucha agua. Además, controlar el peso, porque como ya hemos visto acá en esta imagen, la obesidad es una causa modificable de la hipertensión. Entonces, ¿cómo podemos modificarlas? Controlando nuestro peso y tener una alimentación equilibrada. Y como ya mencioné, el uso de medicamentos que son necesarios en algunos casos, mientras que en otros casos, modificando algunos hábitos y estas actividades, se puede controlar la hipertensión. Pero si no es posible, si aún así la presión sigue un poco alta, entonces se puede recurrir a medicamentos, y los medicamentos también nos sirven para aquellas causas que no son modificables con nuestros hábitos. Por ejemplo, en el embarazo, que se dan medicamentos, y en las otras causas. Entonces, ¿para qué queremos nosotros controlar una hipertensión? Generalmente la hipertensión, cuando se presenta en una persona, no suele presentar, la persona no suele tener muchos síntomas, o sea, muchas molestias que le haga pensar a uno que sufre de hipertensión. Las molestias surgen cuando la hipertensión ya causa complicaciones que pueden presentarse en diferentes órganos, y cuando esta hipertensión no está siendo controlada, llegando a afectar, por ejemplo, al cerebro, al riñón y al mismo corazón. Entonces, ¿para qué queremos controlar la hipertensión? Para no llegar a sufrir estas complicaciones que afectan a órganos importantes, cerebrales, renales y al mismo corazón. Es por eso que es importante conocer un poco de este tema y evitar en primera instancia estas causas que nos pueden llevar a sufrir una hipertensión. Y si es que tenemos aquellas causas no modificables, recurrir al médico mediante los controles médicos para que puedan controlarse mediante medicamentos. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.